Muchas veces algunas personas no saben expresar lo que sienten o por lo menos comunicarlo de manera correcta o asertiva. Hay que saber pedir, pero también hay que saber negarse. También hay que ser un poco flexible con el otro, pero sobre todo aprender a negociar y aprender a respetarnos. Cuando hay respeto, por supuesto que podemos tener una vida y una relación en pareja plena y satisfecha. Estamos en Sexualidad en Elementales. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de la asertividad sexual. Pónganse cómodos, vamos a conocer a nuestros invitados. Cuando se habla de asertividad, tiene que ver con esos derechos que yo conozco, que sé cuáles son y cómo defiendo los mismos. Así que hoy vamos a hablar de qué pasa con esta asertividad, pero con nuestra sexualidad. Vamos a conocer a nuestros invitados del día de hoy. Nos acompaña la doctora Luz Angélica Delgado. Doctora Delgado, usted es de la casa, ya estaba con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, Lady. Gracias por esta invitación. Para mí siempre es un placer estar aquí con todos ustedes. Gracias. Para nosotros tenerla aquí. La doctora Delgado es psicóloga, docente universitaria, terapeuta clínica en atención en familias, pareja e individual. Es magíster en intervención social y autora del libro Cuando ellas deciden marcharse. También nos acompaña nuestro médico de cabecera, el doctor Edinson Pazmiño. Doctor, como siempre, un placer enorme y un gusto que esté con nosotros. Bueno, para mí siempre un placer y contento de estar aquí compartiendo pues en este programa. El doctor Pazmiño es médico, especialista en sexología médica, terapeuta sexual, asesor clínico en problemas de pareja. Estamos con dos expertos para hablar de esta asertividad sexual. Doctora Delgado, ¿qué ocurre? Yo lo mencionaba al inicio, hay que saber pedir, saber negarse, ser un poco flexibles y sobre todo, como pasa en muchas esferas de la vida, pues saber negociar. ¿Cómo llega uno a esa negociación en este tema de la asertividad con su pareja? El tema de la negociación, Lady, es importante porque cuando uno trabaja en la consulta clínica logra identificar que eso es una de las cosas que más se les dificulta a las personas, porque aprender a negociar, o por lo menos para poder hacerlo, una de las cosas que tienen que conquistar las personas es primero reconocer su deseo. Finalmente, yo no voy a poder negociar con un otro qué es lo que yo quiero, cómo me siento, qué es lo que yo prefiero o qué es lo que yo quisiera, digamos, conquistar, o de pronto no está alguna práctica en el orden de lo sexual, digamos, dentro de mi deseo, pero puedo estar, digamos, en una posición de apertura para escuchar a mi pareja y de pronto decirle, listo, vamos, digamos, a construir eso y vamos a vivir eso que yo no lo había considerado, pero que yo puedo llegar, digamos, a aceptarlo y a vivirlo de una manera placentera. Entonces, digamos como que una de las primeras cosas que tendríamos que conquistar es reconocer primero qué es lo que nosotros queremos, qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos resulta placentero, qué es lo que nos erotiza, para luego, digamos, tomar una decisión y poderlo comunicar, por supuesto, claramente con la pareja. Primero identificarlo para poderlo comunicar y expresarlo. Doctor Pazmiño, ¿y qué pasa? Si hablamos un poco del tema femenino, casi desde la década del 60, cuando empieza un poco a tomar más rumbo el tema de la liberación femenina, empieza un poco también a aplicarse ese tema de la asertividad, donde las mujeres empiezan a tener derecho para decir, esto me gusta, o esto no lo quiero hacer, o esto, o me gusta la masturbación, o no. ¿Qué pasa con ese tema en el caso de nosotras las mujeres, que a veces se nos denomina o se utiliza palabras, digamos, no un poco peyorativas? Justamente, como bien lo dices, en cuanto a este proceso de cambio, de evolución que hemos venido notando en las últimas décadas, y tiene que ver con eso, con los derechos de las mujeres, con los derechos de los seres humanos. Y por supuesto los derechos asertivos también se han desarrollado en función para que todo esto no se nos violente definitivamente. Y para ser una persona asertiva, pues es, para entenderlo un poquito, no somos ni agresivos, no somos ni pasivos, mantenemos un equilibrio en cuanto al trato de esa situación. Entonces, en función de eso, yo creo que ahora la participación femenina y con todo lo que estás comentando, ya vemos que las mujeres tienen una mejor manifestación y ya expresan. Solamente el hecho de, en esa misma liberación femenina que nos estás mencionando, solamente el hecho de poder decidir cuánto y cuántos hijos tener, porque justamente en esas épocas apareció la píldora anticonceptiva. Ya se hace una revolución porque ya no se centra únicamente a la sexualidad, al tema de la reproducción, sino también al tema del placer. Entonces, como yo no quiero tener hijos, entonces ahora decido qué pasa con mi placer, con quién quiero yo juntarme.
Y ahí entonces toda esa revolución hoy en día la disfrutamos y por eso es que también existe la defensa de los derechos en cuanto a la violencia de género. Violencia es violencia en cualquiera, no tiene género definitivamente. Y es en función de estos derechos que acabas de mencionar. Que no se debe presentar y que también habla de esa asertividad, ¿no? El respeto. Doctora Angélica, usted quería mencionar algo de eso que estábamos hablando con el doctor. Incluso quiero contarles un poco, compartirles rápidamente algo que encontré en mi libro cuando ellas deciden marcharse y un aspecto, digamos, que nos llamó mucho la atención es que ya por lo menos la permanencia ya no es solamente para uno permanecer en un matrimonio, digamos la condición de tener un hogar, de tener unos hijos, de tener una estabilidad, sino que lográbamos encontrar que todas las mujeres que entrevistamos, todas, absolutamente todas, ponían la satisfacción sexual incluso por encima de tener unos buenos hombres. Entonces veíamos que incluso ya digamos en términos de que sostiene una relación de pareja, que sostiene un matrimonio, no solamente ya es el deseo de autorrealizarme a través del matrimonio, de tener unos hijos, sino que a partir de todo esto que la mujer ha logrado, digamos, obtener, ya también ha hecho que también sea una persona que haya pasado de ser objeto a sujeto sexual, es decir, una persona que decide, una persona que incluso puede decir, mi esposo lo amo, ¿cierto? Lo quiero, lo amo, es una gran persona, pero no me satisface, y eso hoy en día puede ser, no estoy diciendo que en todos los casos sea así, pero eso hoy en día puede ser una razón importante, preponderante para que las personas tomen la decisión de terminar una relación de pareja. No, inclusive hasta que consulten, ¿no? Porque hoy vemos que personas o mujeres, esposas, piden la cita médica para que el esposo asista a la consulta médica sexológica. ¿Les parece si seguimos ampliando de cómo no vamos solamente nosotras las mujeres, sino que vamos en compañía de nuestras parejas a esta cita médica, que esto también tiene que ver con la asertividad y como decía la doctora Delgado, hay que hablar claro? Les voy a leer el caso del día de hoy para saber cuáles son sus anotaciones y recomendaciones. Dice, he sido muy sumisa en la relación, pero siento que es una actividad que no me ayuda. Cuando hemos discutido con mi esposo, él pretende que sigamos como si nada y a mí se me pierde el deseo. ¿Cómo digo no sin sentirme culpable, doctor Pazmiño? ¿Cómo esta mujer dice no sin sentir que está haciendo mal y pues como evidentemente ella dice, sentirse culpable? Pues decir no no es algo malo. Realmente lo malo es hacer algo que usted no quiere hacerlo. Y eso es una práctica, o sea, el desarrollar habilidades sociales depende de mucho trabajo, de entrenamiento. Yo pongo un ejercicio muy claro. Dígale no a la persona que a usted le sea más fácil decirle no. Empieza a practicarlo. Y busque una persona que usted diga, uy, no, me cuesta decirle no. Entonces, de pronto al jefe, de pronto cualquier persona. Y empieza a trabajar el aprender a decir que no, sin dar explicaciones, que esa es la otra parte. Porque uno empieza a excusarse. Sí, a excusarse. No, ¿por qué? Porque a uno en la crianza le enseñaron que así, ¿no? sí, es que decir no, ¿cómo así usted se va a negar? Entonces el decir no es parte de ser una mala persona, absolutamente. El decir no le salva la vida. Literalmente, usted tiene que aprender a decir no sin sentirse culpable. Y con el esposo vale la pena ir empezando de a poco. No te sientas mal. Puedes escuchar, hablar y decir de otra forma, decir que no, o hacer o practicar otras técnicas conductuales, decir, bueno, en este momento yo no quiero estar y simplemente no digo es que no, simplemente me voy, me retiro, hago una pausa, o sea, invento otras cosas que nosotros dentro del punto de vista de la terapia enseñamos esas habilidades y la persona va aprendiendo, porque es que esto no se nace sabiendo, hay que aprenderlo, hay que practicarlo, esa es la forma. Doctora Delgado, y también ella menciona que ha tenido un comportamiento que ha sido sumisa. Claro que sí. Aquí encontramos en este caso dos situaciones que son importantes a mi punto de vista rescatar. Uno, la sumisión y dos, la culpabilidad. Y creo que son importantes porque en este caso, por supuesto que esta persona que, digamos, sintetiza el malestar de muchas personas que se ven ahí reflejadas, esto podría pasar por otras cosas que están allí de base, ¿no? En relación con la sumisión estamos enfrente de, igual como lo decía el doctor, una dificultad en poner límites. Cuando yo digo no, eso finalmente es un límite. ¿Qué es un límite? Un límite es una barrera que yo pongo que me permite protegerme, es decir, que me permite decir esto no lo quiero, esto no lo tolero o simplemente no lo quiero ahora, ¿sí? No se trata de generar, hay veces esos cierres o esas, digamos, poner una posición negativa completa, sino
lo que Puede simplemente ser en es ese postergar. momento Exacto. que yo no desee. Exacto, entonces ahí vemos si nos cuesta mucho esto, seguramente es porque tenemos una dificultad en los límites y aquí hay que revisar también un poco el fondo de toda esa dificultad en los límites que finalmente me termina a mí dando culpabilidad si yo siento que yo no accedo a la petición de esta persona. Es decir, que aquí podríamos mirar de pronto pautas de crianza, incluso elementos inconscientes, legados familiares, donde esta persona, digamos, tenga ciertos aspectos a trabajar alrededor de la necesidad que tiene para complacer todo el tiempo, la necesidad que tiene para todo el tiempo satisfacer esa necesidad del otro, incluso por encima de su propia necesidad y de su propio deseo. Entonces, siento que aquí hay dos cosas, la sumisión, que es la dificultad en los límites, y la culpabilidad, pueden, digamos, ser una combinación que pueden a mí mostrarme que hay otras cosas de base en términos de crianza, en términos de personalidad, que deberían ser trabajados, claro, para esta persona poder un poco realmente poner, digamos, un punto de vista, sobre todo con mayor tranquilidad. Doctor Pazmiño, usted quería mencionar algo más. Pues si bien es cierto, estas situaciones se presentan y generan conflicto dentro del seno pues, familiar. Y lo que nosotros tenemos que enseñarle, conociendo sus derechos sexuales, sus derechos asertivos, es decirle, tú tienes derecho a cambiar. Y el derecho a cambiar es decir, oye, tienes derecho a cambiar también esta situación. Y el hecho de que uno hace un cambio, también genera cambio en el otro. Al principio va a haber resistencia, por eso siempre hablamos de la resistencia al cambio. Pues lo importante es decir, tienes que tener paciencia, no sueltes, estamos en un trabajo terapéutico, estás aprendiendo, lo vas a lograr, esto es de persistencia, constancia. Los hábitos o los cambios se van dando aproximadamente en 15, 21 días en adelante y somos seres cambiantes, pero lo importante es salir del patrón, lo que nos está generando ese conflicto. Y esa es la sugerencia que nosotros podemos dar. Y muchas otras cosas por conocer dentro de la asertividad que hay que aprenderlas. Doctora Delgado, de acuerdo a esto que dice el doctor Pazmiño, que debemos aprender hombres y mujeres, ¿qué pasa a veces con ese tema y algo que se ha vuelto también como un patrón repetitivo que tiene que ver cuando una mujer expresa sus deseos sexuales a su pareja o a la persona que tenga en ese momento, se le descalifica? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué sigue ocurriendo eso? Y podríamos decir en pleno siglo XXI, ¿por qué sigue pasando eso? Claro, sigue ocurriendo, Lady, porque si bien muchas cosas se han revolucionado, si bien muchas cosas han cambiado, no solamente en la vida conyugal, familiar y en la sexualidad, aún sigue existiendo cierto tabú, aún siguen existiendo ciertas, digamos, prácticas que se determinan más masculinas, otras prácticas más femeninas. Hoy en día, por ejemplo, una mujer puede, digamos, exigir, digamos, placer, puede decir cómo le gusta, puede decir también cuántas veces hacerlo, pero pareciera que en algunas, y digo en algunos es porque cada vez esto ha sido más cuestionado y hoy en día por fortuna nos ubicamos desde otro lugar, pero por supuesto que hay todavía un punto, digamos, de vista mucho más tradicional que todavía sigue pensando que la mujer solamente en la sexualidad está para asistir a un otro, ¿cierto? Y de alguna manera para tener hijos y de alguna manera para sostener una casa. Entonces creo que eso corresponde a una serie de tradiciones, de creencias que tengo que aclarar aquí. Por supuesto, hoy en día esto ha sido, digamos, flexibilizado mucho. Algo que tendríamos que entender es que esto es una apuesta de casa, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Claro, papá, mamá, ustedes que nos están viendo en este programa y que nos están escuchando, creo que también es un poco mostrarle a nuestros hijos la posibilidad de decir no, mostrarle a nuestros hijos cómo el discurso de ellos puede ser valorado, cómo ellos pueden tener confianza para elegir, por ejemplo, actividades cotidianas, cosas cotidianas que se presenten en la misma rutina de casa. Incluso una mamá satisfecha sexualmente, una mamá satisfecha con su relación de pareja, un poco también lo que le muestra a sus hijos es esa apuesta que hay que hacer y todo lo que se puede permitir en la sexualidad, tanto para ellos como para ellas. Transmite ello, y algo fundamental que ha mencionado la doctora Delgado tiene que ver con eso, que esa enseñanza debe iniciar desde casa. Vamos a seguir desglosando esto de la asertividad, que nos va a servir no solamente en la parte sexual, sino en la vida en general. Doctor Pazmiño, usted en el bloque anterior, la doctora Delgado, mencionaba de lo fundamental que es esa educación desde el hogar y usted quería mencionarnos algo más. Sí, indudablemente desde la crianza vemos familias donde dices que los hombres no lloran,
usted no tiene que llorar, ¿Por qué usted es llora? un varón, porque llora. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese niño? Empieza o aprende a reprimir sus sentimientos, sus emociones, y eso hace parte que en la vida adulta vemos una persona que no le guste mostrar la debilidad, y no, eso no O es así. Los expresar sus hombres, sentimientos. desde luego, y parte de un derecho sexual, parte de los derechos asertivos tiene que ver con la expresión de tus emociones, de tus sentimientos, las muestras de afecto, que también lo aprendemos de nuestros padres. Doctora Delgado y doctor Pazmiño, para ir finalizando me gustaría que ustedes dieran unas recomendaciones muy asertivas. A manera de recomendación, bien importante. Muchas veces la dificultad para nosotros decir no tiene que ver porque nos sentimos mal, porque creemos que estamos mal, porque creemos que no hacemos las cosas bien, porque creemos que lo que yo estoy viviendo, ¿sí?, seguramente es insuficiente en relación con lo que yo escucho de las demás personas. Y esto sí que es importante. Ustedes que nos están escuchando, hay que tener en cuenta que el placer, que el sexo, que el deseo, que la satisfacción sexual con mi pareja no es estandarizada. Es decir, cada persona tiene un ritmo, cada persona tiene un tiempo, la relación de pareja tiene unos intereses, no es lo mismo el tiempo, no es lo mismo lo que hace, no es lo mismo lo que le genera satisfacción a mis amigas, a las vecinas, incluso la sexóloga que habla, ¿cierto? Cero compararnos, doctora Delgado. Entonces, una de las dificultades que genera muchas veces el decir no es porque me siento mal, tengo miedo de perder, tengo miedo de que mi esposo se vaya, tengo miedo de que mi esposa se vaya, tengo miedo de que de pronto mi pareja se consiga a otra persona, y en ese sentido creo que tengo que complacerlo en absolutamente todo, cuando no sabemos que realmente pensarlo de esta manera va a ser una creencia que precisamente nos va a desafectar la espontaneidad, el encuentro, el disfrute. Entonces, simplemente para concretar aquí, el deseo y el ritmo sexual no es algo genérico, lo establecemos de acuerdo a lo que queremos y de acuerdo a lo que quiere nuestra pareja, y en ese sentido se establece algo particular, singular, distinto a los demás. Eso es importantísimo, doctor Pazmiño. ¿Cuáles serían esas recomendaciones muy asertivas que usted le va a dar a nuestros televidentes? Comprender que la persona asertiva es la persona que expresa sus emociones, sus sentimientos. Diga lo que le gusta, cómo le gusta, cuándo le gusta, con qué frecuencia le gusta. Eso va a ser parte de una muy buena comunicación. Y lo más importante, con el respeto, sabiendo decir las cosas, que una persona asertiva lo dice sin herir emociones y sentimientos del otro. Y también aceptando que la otra persona le puede decir a usted que no. Entonces, por tal razón, la persona asertiva maneja su libertad, tolera sus frustraciones, asume sus consecuencias y, sobre todo, respeta al otro. Doctora, a mí me gustaría ampliar en estos últimos minuticos algo que mencionó el doctor Pazmiño, que tiene que ver con no herir al otro, porque muchas veces la gente dice, no, es que yo soy así y yo hablo así, como ustedes también lo están diciendo, que hay que ser asertivos y decir la verdad y lo que yo pienso y lo que yo quiero. ¿Cómo ser un poco delicados también en esa parte, doctora, de saber decirle al otro sin herirlo? Porque tampoco la intención es esa. Claro, mira, una de las fórmulas, digamos aquí importante, es que en la comunicación humana el otro no reacciona por el contenido de lo que yo le digo, sino que reacciona es por la manera como yo me estoy comunicando. ¿La forma? Exacto, no es el contenido, sino la forma. Entonces, digamos que esto es bien importante. Muchas veces nos quedamos en silencio porque decimos, no, es que de pronto se va a enojar. No, digamos, tenemos plena confianza en que no es el contenido, sino es la manera como yo me voy a expresar. En ese sentido, puedo expresar que estoy incómodo, puedo expresar que estoy molesto, puedo expresar que quiero en este momento tener sexo, que quiero en este momento tener alguna, digamos, actividad, pero es de una manera en que el otro no la sienta invasiva, de una manera en que el otro no la sienta, Prudente, digamos, agresiva. Entonces, pienso que eso es importante. No es el contenido, sino es la forma como lo decimos. Doctor Pazmiño, usted iba a complementar algo más. Y de manera, como le decía, y de manera prudente. Yo creo que eso es una de las cosas que mantiene un buen clima de cordialidad, el respeto y la prudencia para saber decir las cosas en el momento oportuno. Si usted está con rabia en este momento, no lo diga, espere un momentico, enfríese y luego conversamos. Dialogar, no discutir. Dialogar y no discutir, eso es fundamental. Doctora Delgado, como siempre, un placer enorme que nos acompañe. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, para mí es un placer, doble placer estar aquí. Realmente esta es mi casa y bueno, aquí estaré con ustedes. Por supuesto, esta es su casa, doctor Pazmiño, y usted, por supuesto, también, esta es su casa. Bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Sabe que para mí siempre un placer pues compartir con ustedes. Muchas gracias, Lady.
Y lo hemos mencionado y nuestros especialistas también lo dijeron a lo largo del programa, y es que la comunicación es clave y el respeto fundamental en cualquier tipo de relación. Así que, como decía el doctor Pazmiño, saber decir sí o no te puede salvar la relación y hasta la vida. Recuerden que la sexualidad nos pertenece, así que debemos vivirla a plenitud, pero eso sí, con mucha responsabilidad. Los esperamos en una próxima emisión. Muchas gracias por haber estado con nosotros.